propia. Digamos que si yo saco un carro al crédito, pues me comprometo a pagar ese carro al crédito. Es porque yo quise comprarme un carro y me quedé pagando las cuotas. Eh, yo saco un préstamo con el banco y pues ni modo tengo que pagar ese préstamo que yo saqué con el banco. Entonces, esas son las obligaciones mercantiles. O sea, hay diferentes tipos de obligaciones y ya vamos a ver ahorita más adelante cuál. Pero una obligación mercantil es precisamente eso, algo a lo que yo me comprometo de forma voluntaria a hacer. Eh, lo primero que debemos saber de las obligaciones mercantiles es que existe solidaridad de los deudores. Si uno puede hacer cualquier contrato y ahí no especifica uno nada, los deudores son solidarios. Digamos que, por ejemplo, se saca un crédito, una empresa saca un crédito, todos los socios de esa compañía deben ser, o sea, todos los socios de esa compañía es solidaria en pagar ese préstamo. Si esta empresa, por ejemplo, tenía otra empresa que respaldó esa obligación, pues también queda obligada de forma solidaria. ¿Cómo podemos ver esta solidaridad de los deudores? Digamos, por ejemplo, que se saca un préstamo de 100,000 quetzales. Está la persona que lo sacó y como usted, ¿qué es lo que normalmente piden los bancos, jóvenes? Cuando uno saca un préstamo, ¿qué le piden a uno? ¿Qué le piden a ustedes cuando sacan un préstamo? ¿Uno quiere sacar un préstamo, jóvenes? A veces uno dependiendo qué banco sea, buenas noches. Que tenga trabajo. Estado de cuenta, fiador. Pero sí, eso le piden a uno. Pero ¿qué le piden aparte de eso? O sea, aparte de todos los requisitos que uno tiene que llenar, ¿qué le piden? ¿Qué tienen que llevar ustedes aparte? Un fiador, ¿verdad? Un deudor. Alguien que garantice esa deuda. Yo les decía desde primera ocasión, dado que la ley en las obligaciones mercantiles dice que existe solidaridad de los deudores, ¿qué pasa si el que prestó el dinero no paga, jóvenes? ¿Quién tiene que pagar? ¿El fiador? Al fiador se lo endosan. El fiador. Por eso es que como consejo sano en finanzas yo les puedo decir, no sean fiadores de nadie ni de su propia familia. Solo pleito se gana uno, solo pleito se busca uno, solo problemas se busca uno. Entonces más vale que digan que uno es mala onda, que uno es todo lo que le dicen a uno, Juan. Porque a mí como me piden para ser deudor o fiador, jóvenes, y a todos les digo que no. Ya solo falta que le digan de qué se va a morir uno. Pero es preferiblemente eso, jóvenes, porque ¿sabe qué es lo más triste? Tener que pagar algo que uno no disfrutó, jóvenes. Eso es lo más triste. Carmen Ruiz levantó la mano. Yo no sé si a alguien le ha pasado que fue deudor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, compañeros. Sí, es mejor decir no, licenciado. Hasta en la propia familia, mire, mejor no. ¿Verdad que sí? Mi esposo tuvo una mala experiencia que le costó 10 años. Sin querer, él fue fiador de su tío. Sacó un préstamo en el banco y él siempre pensó que le había pagado. Cuando él estaba trabajando y renunció y hubo despido en su trabajo, a él le quitaron casi 20,000 quetzales de su tiempo. Le estoy hablando como del año 2009 y él no sabía por qué. El tío de él nunca pagó la deuda y aún así tuvo muchos años con su crédito manchado y eso es muy perjudicial. Hasta mi hija tiene 14 años y son las cosas que yo le digo a diario. Nunca seas fiador de nadie en tu vida. No, eso no es bueno. ¿Y eso por qué se da, joven? Porque existe solidaridad de los deudores y está en la ley. Ahí sí que uno no puede decir, no, mire usted, si él no pagó, yo qué culpa tengo, yo no lo fui. No, jóvenes, la ley dice solidaridad de los deudores. Yo les digo algo, mire, ahora respecto a eso que le quitaron de sus prestaciones, eso hay que ver la ley. Según la ley, la indemnización es intocable, ¿verdad? En todo punto, eso no lo pueden tocar, ¿verdad? Y yo lo dije una vez y eso es donde asesoro yo las empresas. Y eso lo digo yo, mire, pues una empresa uno debe estar bien asesorado.
Me recuerdo que una vez llegó una cabal, las casas de cobro, sí que mire, ustedes van a despedir al señor, él había trabajado, ¿qué? 20 años en la empresa, sí, necesito que retengan su indemnización. Ustedes saben que la indemnización no la pueden retener ustedes. Y nosotros, por mala onda, vamos con el banco y en cheque le pagamos al señor, lo cual a nosotros. Y fue por la forma como nos trataron también. Querían hacer que nosotros somos unos. Yo le dije, mire, cóbrele a él la indemnización, yo no la puedo tocar, ni se la puedo retener según la ley. Ahora, que la ley venga, que un juez diga eso, pues con gusto. Yo creo. El juez jamás va a dictaminar eso. Entonces hay que ver eso también, porque uno se puede meter a problemas. Porque ¿qué pasa si el empleado le reclama a la empresa? La empresa tiene que volverle a pagar su indemnización. Y ha pasado, joven. No crean que hay gente que se sabe la ley o que al final es bien asesorado y digo, mire, no, usted no podía, la empresa no puede retener la indemnización. Eso por lo que nos contó la compañera, ¿verdad, joven? Eso hay que tenerlo claro. Aquí van a aprender cosas de la vida real, lo que pasa, lo que se vive aquí en el diario, vivir de Guatemala con ejemplos, joven. Que eso es lo bueno. Excelente, licenciado, eso sí no me la sabía, fíjese. La indemnización es intocable. Si hablan con un abogado se van a dar cuenta que, es más, eso está en la misma ley de la indemnización. Es intocable. Excepto creo que los casos de no sé, pero ya un abogado lo sabe, pero en cuestiones mercantiles no. Es intocable la indemnización. Y eso es bueno que lo vayan agarrando suave. Bueno, ese es el caso de la solidaridad. Por eso es que uno tiene que tener cuidado a la hora de firmar algo, porque si no, le pueden embargar sueldos, hasta cuentas y todo lo demás. Y uno no puede alegar nada porque ese artículo le da validez a lo que ellos están haciendo. Exigibilidad de las obligaciones puras. Jóvenes, las obligaciones puras son aquellas que, por ejemplo, un contrato de compraventa, ya me entregaron el artículo, ¿cuál es mi obligación, joven? Si yo voy a comprar una televisión y ya me la entregaron, ¿cuál es mi obligación? Y la compré al contado. ¿Pagarla? No, pagar. Es una obligación pura, o sea, bueno, ya me trajiste lo que te pedí, perfecto, mi obligación es pagarla, joven. O en el caso del que si ya pagué algo, me tienen que entregar el bien. Y lo podemos exigir. O sea, esas son exigibilidad de las obligaciones puras. O sea, si yo ya pagué algo, me lo entregan. ¿Dónde pueden ver ustedes eso de las exigibilidades de las obligaciones puras? En el caso de Guatemala se ha dado muy pocas veces, pero en caso de México he visto yo que ha salido muchas veces cuando alguien se confunde en los precios. No sé si han visto eso. Que de repente se confundió en el precio y en vez de poner 10,000 quetzales le pusieron 1,000. Viene usted y pagó el producto, se lo tienen que entregar. Normalmente aquí en México creo que se ha visto que obligan a la empresa a entregar para quienes ya han pagado, ¿verdad? Por esto mismo, porque la exigibilidad de las obligaciones puras es así. Ya pagué, me lo entregas. Ya está hecho el negocio. El otro aceptó el dinero, ya está hecho el negocio, ¿verdad? Entonces, esa es exigibilidad. Mira, ya te pagué, me lo llevo. Es que no eres el precio, disculpa. Entonces, eso es para ejemplificar que es la exigibilidad de las obligaciones puras. Si ya se cumplió, hay que entregarlo. Yo les había quedado y nos quedamos cabal precisamente en las prohibiciones de término de gracia y cortesía. ¿Qué les decía yo con esto? Por ejemplo, nosotros, si yo le presto de repente al licenciado Julio, yo le presto, viene Ali Julio, me dice, mira Ali, hágame el favor de prestarme 1,000 quetzales, se los pago el fin de mes, hoy es fin de mes. Pero llegó fin de mes y Ali Julio me dijo, fíjese Ali que la verdad es que no me va a alcanzar para pagarle este mes, no me da un chancecito el 15 días más. Seguro que es buena onda y todo esto, no se preocupe, paguémelo el 15. No hay problema. Pero esa no es una obligación mercantil, joven. Este es un trato es una obligación civil. Él se comprometió a pagarme algo, pero lo hizo, yo no me dedico a prestar dinero ni a nada de eso. Entonces, esa es una obligación civil. Pero en las obligaciones mercantiles queda prohibido los términos de gracia y cortesía. Ahí no le dicen a usted, bueno, es como les decía, si en los bancos usted con un día que se atrase, ¿qué pasó?
Ya vienen, le cobran intereses y la mora. Eso es automático. Ahí no es que, mire, se atrasó, qué buena hora, qué mala onda, no tenga pena, aquí lo vamos a esperar para que el día de mañana usted venga a pagar. No. Ahí se acaban los términos de gracia y cortesía. Eso significa las obligaciones mercantiles. Uno no puede alegar gracia y cortesía. Ay, es que fíjese que yo tenía que pagarle hoy, pero es que yo salí tarde y ya no llegué a tiempo. Que lo siento. Y eso por eso es que yo veo muchas veces, ¿no? Por eso es que ya están llenos los bancos, por eso es que hay mucho tráfico. Porque casualidad que mucha gente tiene hoy su último día de pago de tarjeta. ¿Cuándo es el último del mes? ¿Qué pasa si pagan al siguiente mes? Ya se los llevó la tristeza porque ya le pagaron. Muchos dicen interés, realmente lo que les cobran no es interés. Y ahí vamos al inciso D. Lo que se genera automáticamente cuando no se cumple una obligación es mora. Yo tenía que pagar 1,000 quetzales hoy, pero si no los pagué, para el día siguiente eso ya tiene una mora. Aparte de los intereses que genere. Y aquí quiero ponerle la diferencia entre interés y mora. Cuando uno compra el crédito, ya sea que uno saca un crédito, como lo vieron ustedes en Matemáticas 3, si yo me atraso unos días, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Qué me toca pagar si yo me atraso en pagar unos días? ¿Se recuerdan cuando vimos interés compuesto? ¿O anualidad? ¿La Moralic? No. No. Cuando vemos eso, lo primero que se calcula, ¿qué se calcula? Los intereses por ese atraso. Bueno, mire, porque, por ejemplo, yo tenía que pagar hoy 1,000 quetzales. Pero si yo me atraso un mes más en pagarlos, a mí me van a cobrar intereses por ese mes de atraso, ¿verdad? Según lo pactado, que puede ser un 12%, un 15%. Pero adicionalmente a lo que yo me atrasé, me van a cobrar como lo que ustedes podrían llamar una multa, o como le llaman comúnmente ahora. A ver, ¿cómo le llaman los bancos a la mora, jóvenes? Una penalización. Penalización o qué más. Aquí le ponen cargos administrativos, ¿verdad? No sé si, o gastos administrativos, o no sé qué. Ahí le andan poniendo, eso se llama mora, joven. La mora es ese castigo que se impone por atrasarse en la fecha de pago. La mora no tiene que ver con una tasa de interés, no tiene que ver con nada. Es simplemente un monto que se agrega a la deuda por haberse atrasado. Usted no me pagó hoy 28 de febrero, ya mañana pues me tiene que pagar 100 quetzales más los intereses de los meses de marzo que no me pague usted. No sé si me explico con eso. La mora es una multa que nos ponen por habernos atrasado. No tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con una tasa de interés, es un valor. El interés es lo que generó esa deuda por haberse atrasado. Y eso sí va en relación a una tasa de interés y al monto prestado. No sé si me explico con eso, joven. La diferencia entre mora e interés, porque muchas veces ustedes se confunden con eso. Hoy sí les quedó claro diferencias entre mora e interés. Sí, licenciado. Sí. Entonces ahí está. Mora e interés no es lo mismo, pues quedó claro. Y entonces vamos a pasar ya entendiendo que es la mora, que no es más que esa multa. Y la mora es automática. Yo no pagué hoy, ya mañana. Y no sé si se han dado cuenta, a uno le cobran mora muchas veces no por el valor de la deuda, sino que ya existe una penalización. Como dijo la compañera, usted no pagó este mes. Bueno, pues mire, ahí le agregamos 500 quetzales. Aún así la deuda haya sido de 1,000 quetzales o de 10,000 quetzales. No pagó en la fecha, tiene una mora de 500 quetzales. Adicionalmente a eso, los intereses por el tiempo que se va a atrasar en pagar esa deuda, ¿verdad? Y eso es automático. La mora se cobra solo una vez, Juan, eso también hay que tenerlo en cuenta. Una vez que se venció la obligación y usted no pagó, se cobra la mora. Eso solo se cobra una sola vez. Lo que sí se va a seguir cobrando son los intereses, ¿verdad? Esas son las diferencias entre mora e interés.
Ahora, ya vimos entonces qué son los intereses, pues los intereses es eso que se genera. Ahora, lo que también nos dice que las obligaciones mercantiles, los intereses se capitalizan. Óigase bien, solo los intereses se capitalizan. La mora no se capitaliza, joven. Por eso es que muchas veces los bancos, y aclaro aquí los bancos, cuando alguien se atrasa mucho, lo que buscan es un convenio de pago. Digamos que una persona le debía 4,000 quetzales. No pagó, se atrasó ya 6 meses. Viene el banco y normalmente después de 6 meses quiere cobrar 8,000 quetzales, ¿verdad? No sé si se han visto con eso. Lo que ellos buscan es un convenio de pago. Con ese convenio de pago, ¿qué es lo que buscan? Que usted firme un pagaré, ya no por los 4,000, sino por los 8,000. En ese pagaré, en teoría, va incluido unos intereses y una mora exagerada. Recuérdense que en Guatemala está prohibido, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? La usurería. Entonces, por eso es que ellos lo hacen de esta forma. Normalmente, si uno se va a un juicio, pues son los 4,000 más los intereses de 6 meses. Y más la multa, digamos que es el de 100 quetzales por haberse atrasado. Eso es lo que se cobra. Entonces, digamos, lo que debería cobrar el banco. Pero pues es que ellos buscan que ustedes, busca que el que debe firme una nueva deuda, ¿verdad? Normalmente lo que se firma es un pagaré, porque un pagaré no dice qué originó la deuda. No dice que esa deuda viene de otra deuda, más intereses, más mora, más todos los cargos que quieran ponerle. En el pagaré solo dice que debe 8,000 quetzales. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos los títulos de crédito, también lo vamos a ver. Lo que nos dice aquí que los intereses se capitalizan. Normalmente se capitalizan de forma mensual. Eso es lo que normalmente se usa, la capitalización de intereses de forma mensual. En las obligaciones mercantiles jóvenes también hay restricción de nulidad en los negocios jurídicos plurilaterales. ¿Qué significa esto? Nulidad quiere decir que, por ejemplo, que alguien diga, este negocio se canceló. Ese negocio, como no cumplieron, como no se cumplió, se cancela. Lo que nos está diciendo la ley es que, por ejemplo, si el negocio era entre varias personas y por el hecho que una persona no haya cumplido, el otro diga que va a cancelar el negocio, no puede. Pongamos un ejemplo. Digamos que se encuentra McDonald's o Burger King, el que ustedes quieran poner. Ustedes saben que ellos en sus hamburguesas utilizan mucha cebolla, ¿verdad? Digamos que ellos venían y querían comprar, 1,000 quintales de cebolla. Se van a Chimaltenango y se encuentran con 5 agricultores o granjeros, agricultores o granjeros que les van a vender cada uno 200 quintales de cebolla. Y entonces hacen un contrato, como ellos hacen un contrato donde se comprometen ellos 5 se comprometen a entregar 200 quintales cada uno. Hacen el contrato de compra-venta y todo. Llega el día y resulta que uno o dos de los agricultores no logró cumplir con el acuerdo. Entonces, McDonald's no puede decir, bueno, como no se cumplió, ese contrato queda cancelado. La ley dice que existe restricción de nulidad, a menos, obviamente, que el no entregar eso afecte por completo la negociación. En este caso, pues no sería así, porque ellos pueden usar esos 600 quintales de cebolla, o 800 que se entregaron, ¿verdad? Y no pueden decir, no, aquí se cancela, ya no queremos nada. No pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque para eso hay otros afectados que sí cumplieron. Entonces, por eso da esa prohibición. No se puede anular el negocio solo porque una de las partes no cumplió. ¿Estamos claros con la restricción de nulidad, jóvenes? Sí, les creo. Sí. Muy bien, entonces otra de las cosas, otra de las características jóvenes es que, ya lo habíamos visto, en las obligaciones mercantiles debe entregarse mercaderías de calidad media.
¿Qué quiere decir esto? Cuando no se especifica en un contrato qué tipo de mercadería hay que entregar, se debe entregar algo de calidad media, o sea, no se puede entregar algo, como dijo alguien, muy feo, muy de baja calidad. Tampoco puede exigir al que le está vendiendo algo de última calidad. Lo que el otro puede entregar es calidad media, o sea, algo que es común, o sea, digamos que viene alguien y se hace un contrato por entrega de qué, de pantalones para hombre, pero no se especifica la marca, no se especifica nada. Pues obviamente depende el precio y todo eso, se estima la calidad media. Entonces, pues unos Levi's son bien caros, ¿verdad? Pero unos de esos que encuentra uno en el Walmart o en el mercado son bastante económicos. Hay una diferencia. Creo que mientras uno vale 350, el otro vale 50, creo yo, o 60 quetzales, pero hay pantalones que valen 150. Entonces, lo que dice aquí que si no se especificó, se debe entregar mercaderías de calidad media, ni la más baja, ni la más alta. El vendedor no puede exigir la calidad más alta, ni el comprador entregar la calidad más baja, ¿verdad? Aunque eso es subjetivo, ya había que ver eso, ¿verdad? Eso va a un análisis y estudio. Pero en las obligaciones mercantiles se queda claro eso. Y para los juicios, pues eso es lo que se debe tomar en cuenta. En el inciso H tenemos vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Las obligaciones jóvenes de tracto sucesivo son aquellas que no se cumplen de un solo. Por ejemplo, una compraventa al contado, pues ahí te entrego el artículo y me lo pagas y se acabó todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si de repente se vendió con 4 o 5 cuotas? Entonces, bueno, mira, yo te vendo esta computadora, pero te lo doy en 5 pagos. No sé si me explico con eso, 5 pagos. Entonces, viene perfecto, yo te cumplo 5 pagos, 1,000 quetzales cada mes, perfecto. Pasa el primer mes, no hay problema. Pasa el segundo mes, no hay problema. Llega el tercer mes y resulta que no pagó la cuota. Viene la empresa y le puede decir, mire, usted ya se atrasó en la cuota, por lo cual vamos a dar por vencido el contrato. Así que exijo el pago total de la obligación, que son 5,000 quetzales. Eso es lo que se habla del vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Miren, hoy usted tenía que pagarme, por ejemplo, 1,000 quetzales cada mes. No pagó, solo pagó los primeros 2 meses. En el tercer mes que le tocaba hacer el pago, ya no lo hizo. Entonces ahora en ese tercer mes se da por vencido la obligación y puede requerir el pago completo. Eso es lo que nos dice esto. Vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. O sea, si con una cuota que no se haya pagado se puede requerir el 100% del pago de la obligación. Y si no la pagan, desde ese momento puede iniciar él ya el proceso para recuperar eso. Eso ya lo vamos a ver más adelantito. Pero son características de las obligaciones mercantiles. O sea, ahorita vamos a ver cumplimiento. Jóvenes, cumplimiento de las obligaciones. Si leemos acá, dice, se entiende por cumplimiento la plena y absoluta realización de la vida de lo convenido por las partes al contraer la obligación. O sea, la forma más común del cumplimiento de la obligación es el pago. Y eso es pregunta de examen siempre. ¿Cuál es la forma más común del cumplimiento de la obligación? Pues pagar. O sea, si yo debo, tengo que pagar. Y debo hacerlo en la forma, plazo y lugar convenido. Pero eso lo voy a cerrar porque este perito estaba de ladrar. Ahorita solo voy a cerrar la puerta. Ahora es que un perito estaba de ladrar ahí afuera y no me deja concentrar. Ahorita.
Bueno, jóvenes, entonces, como les decía, el cumplimiento de las obligaciones, ¿cómo se cumplen? Pues al pagar. Esa es la forma más común de hacerlo, pagar. Hay que hacerlo en la forma, plazo y lugar convenido. Por ejemplo, si hoy tenían que pagar 1,000 quetzales, hay que hacerlo hoy. Si su pago era en el banco industrial, hay que hacerlo en el banco industrial. Si era en efectivo, pues hay que ir a hacer el depósito en efectivo. Eso es lo que dice. ¿Cómo se cumplen las obligaciones? Pagando. Entonces, ahí no hay como más que decir, ¿verdad, jóvenes? Entonces, vamos a pasar al tercero. Incumplimiento de las obligaciones. Pero, ¿qué pasa, jóvenes, cuando no se cumple con pagar una obligación? Si el deudor, el que debe, no paga, el que presta, el acreedor, el proveedor, tiene tres alternativas. Él tiene tres alternativas para esto. Si no se paga, existen tres alternativas. La primera es como digo, bueno, mira, hoy tenías que pagarme, no me pagaste, y yo quiero mi pago, así que como no pagaste a tiempo, pues te voy a demandar. Me voy a ir ante un juzgado. Por eso es que el primero es exigir el cumplimiento. Me voy ante un juez, como quien dice, me voy a chillar ante el juez y decirle, mire, señor juez, el señor Juan Pérez no me ha pagado lo que me dé. Así que quiero que por medio de este juzgado se le obligue a él a cumplir ese pago. Eso es cumplimiento. Pero no en el GIT que se cayó el sistema el día de hoy, no sabían. Pero entonces, ahí a veces da, pero exigir el cumplimiento de las obligaciones ante los órganos jurisdiccionales. O sea, es cuando, no me pagaste, me voy ante el juez para pedir que me pague. Entonces, es la primera opción que tenemos. O sea, usted va a cobrarle y todavía hasta le sacan, ya saben qué, entonces te va a quedar aquí, yo no le pago a usted que como y le hice un montón de cosas. Entonces, eso es. Entonces, bueno, no querés por las buenas, pues me voy con el juez, que el juez te obliga a pagar. Perfecto. Esa es la primera alternativa que tenemos. Otra alternativa que tenemos junto con la anterior es que, por ejemplo, muchas veces cuando a uno no le pagan el dinero en tiempo, esto genera daños y perjuicios. Entonces yo puedo alegar, mire, ese dinero que yo le presté a usted, yo tenía que usarlo hoy para un negocio. Como usted no me lo pagó, a mí se me cayó el negocio y perdí tanto dinero. Entonces, aparte de que voy a exigirle al juez el pago de esta deuda, voy a alegar daños y perjuicios. Eso es lo que es daños y perjuicios. Entonces, exijo la reparación de daño y perjuicio. Que no es más que decirle al señor juez, mire, señor juez, el señor Juan Pérez no me pagó, y como él no me pagó a tiempo, yo quedé mal con mi proveedor también, y él me está cobrando una mora por no haberle pagado a tiempo también. O sea, él no me pagó, a mí me generó problemas. Entonces también quiero y exijo que ahora él pague esos daños. Entonces, más o menos así es la situación. Ahora, aparte de eso, yo también puedo decirle al señor juez, mire, fíjese que como este es mero mañoso y tiene muchas cosas, también le pido que ponga acciones para conservar el patrimonio del deudor. A ver, joven, ¿qué acciones son esas que podría pedir él al juez? ¿Qué acciones le puede pedir al juez él? Embargo. A ver, ¿qué acciones? Puede ser como un carro, una casa. No. Puede pedirle. ¿Qué es lo común, joven? ¿Qué es lo común? Los que trabajan en empresas, ¿qué le llega por montón a las empresas? ¿El embargo de salario? El embargo de salario. Que, como dijo un compañero, son medidas cautelares. Lo primero que buscan, mire, pero él trabaja en tal lado, así que póngale ahí y embarguémosle el salario.
Aparte también que las cuentas bancarias, ¿verdad? Que es lo que más buscan esas agencias de cobro, ¿verdad? Embargar sueldos y salarios y las cuentas bancarias. Adicionalmente a eso, si la deuda es bastante grande, ¿qué más piden, jóvenes? ¿Qué es lo común que pide un banco? A ver, alguien que trabaja en un banco en el área de créditos y cobros o en la... ¿Qué es lo que piden normalmente? Son 3 cosas que ellos piden. Son 3 cosas esas medidas que ellos piden. Una es el embargo de sueldos y salarios. El otro La no segunda, puede salir del país. el arraigo. ¿Cómo se llama eso? El arraigo. Entonces, miren, entonces ahí es donde muchas veces ya uno, bueno, sí tengo que pagar pues, porque ya me están afectando todo. Uno es embargo de sueldo. Segundo es embargo de cuentas bancarias de diferentes bancos, y si es del mismo banco, pues ya hasta ellos mismos se cobran. El tercer punto es el arraigo. Normalmente con eso ya lo tienen a uno bien clavado, como dijo antes. Ya no puede salir uno del país, si uno se quiere echarse en su viaje, queda a París, o quiere ir uno a Roma o a Venecia, se lo clavan a uno porque ya no va uno tranquilo, ya no se puede ir uno. Entonces, esas son las medidas primeras que pongo. Entonces, eso sería los 3K, las 3 cosas las 3 alternativas que tiene el deudor. Y van amarradas. Van amarradas. ¿A qué me refiero? Que puede pedir solo la primera, puede pedir la primera y la segunda, o solo la primera y la tercera, o puede pedir las 3, ¿verdad? Estamos ahí, jóvenes, si se les quedó. ¿Qué debe? Si ustedes trabajan o les debe algo, pues, si alguien les debe dinero y tienen el documento legal, pues, eso es lo que pueden hacer. Si trabajan para una empresa que vende al crédito y emite facturas cambiarias, pues aquí tienen lo que ustedes pueden hacer. ¿Estamos, jóvenes? Sí. Y ahorita vamos a ver la última diapositiva. Y ahí nos vamos a quedar hoy porque ahí me quedé y ya no me quiero adelantar más con ustedes porque de ahí me pierdo donde voy. Miren, jóvenes, las obligaciones mercantiles. Ya vimos las obligaciones mercantiles. Ahora vamos a ver cuáles son las fuentes de las obligaciones mercantiles. Cuando me refiero a fuentes, me refiero a cómo es que uno se obliga. Lo primero es la ley, joven. En la ley está el montón de obligaciones. Por ejemplo, la ley dice que si usted saca un crédito, tiene que pagarlo. Eso está en la ley. Son obligaciones legales. O sea, por ejemplo, si ustedes sacan un préstamo con un banco, en la ley está que ustedes deben pagar ese préstamo del banco. Si ustedes compran al crédito, en la ley está que ustedes deben pagar ese bien. Si ustedes contratan un servicio de telefonía, en la ley está que si ustedes reciben ese servicio, están obligados a pagar ese servicio. O sea, una de las fuentes de las obligaciones mercantiles se encuentran en la misma ley. Ahí dice, si usted hace esto, queda obligado a esto. Entonces, esas son. ¿Qué pasa cuando un padre no se quiere hacer cargo de su hijo? Pues le cae la ley. Le cae la ley, o sea que está en la ley. O sea, al final lo obligan a pagar, o sea, está obligado a pagar porque la ley lo obliga, o sea, está en la ley. Eso significa que las obligaciones mercantiles, una de las fuentes es la ley, o sea, bueno, como la ley lo dice, hay que pagar. Padre y madre, ambos tienen responsabilidad solidaria. Pero así debería ser, pero... Otra es el contrato. Ustedes hacen un contrato, pues ni modo, ahí quedó y ustedes se obligaron. Recuerden que los contratos son voluntarios. Ustedes hicieron un contrato de compra-venta, o ustedes hicieron un contrato de suministro, un contrato de qué más hay, jóvenes. Ahorita vamos a ver un montón de contratos, ahorita se los digo. Un contrato de depósito, un contrato de participación, un contrato de seguro, todos esos contratos, pues ahí hay obligaciones. Entonces es otra de las fuentes de las obligaciones mercantiles. Si ustedes contratan un seguro vehicular,
pues ahí nacieron obligaciones. Uno es pagar las cuotas o las primas, ¿verdad? Esa es una obligación, pagar las primas de ese seguro, y en el caso del seguro ellos se obligan a cubrirlo. Entonces, en el mismo contrato que uno hace, ahí están, o es una de las fuentes de las obligaciones mercantiles, o sea, nacen por eso. Otra de las obligaciones mercantiles es el cuasi contrato, o sea, obligaciones cuasi contractuales. ¿Qué significa cuasi contrato? Pues es aquel contrato que carece de formalismo legal, pues eso es cuasi contrato. Pongamos un ejemplo. Viene alguien y me dice, o voy yo con alguien y digo, mire, quiero comprar esto, perfecto, lléveselo, y cuando tenga dinero me lo paga. Esa es una fuente me estoy obligando a pagar algo, pero no hay un documento legal realmente. No sé si me explico. Bueno, es un cuasi contrato. Son como aquellas operaciones que se hacen así, llévate esto y me lo pagas cuando puedas. O sea, eso va a ser tema de discusión, joven. Eso vamos a dejarlo después con el padre, no se hace cargo. Pero aquí no estamos viendo que eres fuente. O sea, uno se obliga por la ley. Entonces, el cuasi contrato son aquellos negocios no formales. Va, llévate eso, dátelo. O, por ejemplo, cuasi contratos, por ejemplo, se da muchas veces con aquellas personas que alquilan casas, pero que no hacen ni contrato. Ustedes han visto que alquilan cuartos, ¿no? Yo le alquilo cuarto, pero no hay ni contrato ni nada, ¿no? Entonces ahí nacen, esas son obligaciones cuasi contractuales. No hicieron el contrato de arrendamiento, pero igual él le alquiló el cuarto a alguien, ¿no? Entonces ellos son cuasi contratos. O sea, no hay un contrato legal, pero sí hay palabra y todo. Y ahí, por ejemplo, el que vive, pues se obliga a pagar, y el otro se obliga a suministrarle la vivienda, ¿verdad? Los actos y omisiones ilícitas en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia. Sí, más o menos, Carla. Los cuasicontratos son aquellos que casi solo son de palabra. Son aquellos que no, pues que ni factura dan, pues solo, sí, tal esto y ahí está, se acabó. O sea que no hay un documento legal que ampare ese contrato. Ahora, los actos u omisiones ilícitas en las que vengan cualquier género de culpa o negligencia. A ver, ¿cómo nace una obligación mercantil? De repente, ¿qué pasa si un piloto de un camión viene y se estrella en un negocio y hace pedazos toda la mercadería? No sé si hace poco vieron que un carro se metió en qué pastelería, jóvenes, fue. Creo que fue en la Patsy del Naranjo, algo así. Ahí fue en el Naranjo. Pues hay actos. Imagínense que la persona que iba manejando, la verdad es que no sé porque no terminé de leer la noticia, pero imagínense que fuera bajo efectos del Palacera o los tulipanes. Yo trabajo para los tulipanes y no fue. A ver, entonces, miren, pues ahí lo que pasa, imagínense que la persona iba bajo efectos de alcohol y yo, según vi, no dañó a ninguna persona, pero sí hubieron daños materiales, ¿verdad? Se echó el vidrio templado, se echó un montón de mesas, la mercadería que estaba ahí, también todo eso tiene un valor, todo eso ahí tiene un costo. Entonces, ¿qué pasa con la persona que hizo ese daño? Pues tiene que pagarlo, ¿verdad? Entonces es una fuente, ahí él mismo se comprometió con una empresa a pagar todo eso, pero nació de una negligencia. Negligencia, ¿por qué? Porque si uno está bolo no debe conducir, ¿verdad? Esa es negligencia, joven. Por eso es que los seguros no pagan. Si ustedes andan bajo efectos de licor manejando, no pagan. Y entonces eso es. O por ejemplo, algo ilícito, omisiones ilícitas, por ejemplo, el contrabando, joven. Ustedes saben que aquí en Guatemala entra mucho producto mexicano, que van a México y de ahí entran el producto a Guatemala, se atraviesan un río en medio de unas lanchas de esos de tubos de carro y todo eso. Tubo de tractor. Cabal, y todo eso. ¿Y cómo se llama ese acto delincuencial, joven? Se llama contrabando. Ese contrabando genera obligaciones mercantiles de pagar impuestos y un montón de cosas, ¿verdad? Aparte de la prisión y todo lo que lleva eso, son dos cosas que van de la mano, pero o sea,
aparte de una obligación mercantil que le va a salir a la persona que entró el producto de forma ilegal y todo eso. Y también otra forma de las obligaciones mercantiles es las relaciones contractuales fácticas, o sea, conducta social típica. Es como cuando existe oferta pública de prestación y la efectiva aceptación por el público de la prestación ofrecida. Ejemplo, el agua, luz o tele. Ustedes saben que aquí estamos prácticamente, si es energía eléctrica, estamos, y si vivimos en la capital, estamos amarrados ¿con quién? Con la empresa eléctrica de Guatemala. Si es en el interior de la República, muchas veces es de Oxa o de Oxa, creo que se llama. En el WhatsApp. En el Guate. Entonces, ahí lo que pasa es que si uno quiere luz, acepta el pago, sin alegar tanto, acepta el costo que ellos ponen. Ahí como que no se negocia nada. Entonces, por eso se llaman relaciones contractuales fácticas. Ahí usted no puede ir a decir, mire, ¿y será que si le hago ojitos me baja el precio del kilowatt? Ahí no vale, ¿verdad? Ahí el precio del kilowatt es estándar. Ahí, como dijo alguien, muy guapa la patoja, pero aquí lo mismo vale. Entonces, son obligaciones fácticas, o sea, no, ahí está el servicio. Ustedes, por ejemplo, si se suben al transporte público, no pueden ir al Transmetro y decir, ay, jole, ¿será que si llevo una minifaldita me va a cobrar menos el de acá? No, le cobran lo mismo. Eso es lo que dice ahí. Pero ahí no hay como que el que negociar ni nada de eso. Entonces ahí, ahí nace con obligaciones. Si ustedes sacan un servicio de celular, ¿qué pasa? Se están comprometiendo a pagar ese servicio. No sé si ya ahí les quedó claro que son las contractuales fácticas. Normalmente son aquellas como luz, agua, teléfono, transporte público. Ya está ahí. Si uno agarra ese servicio, pues tiene que pagar. La otra forma de las obligaciones mercantiles es la imposición del poder público. El Estado limita la libertad de contratación, como en el caso del transporte público. Bueno, nacen obligaciones porque el Estado dice, a partir de ahora solo se va a usar el Transmetro, les guste o no les guste, así que ahí nacen obligaciones, la obligación de pagar ese transporte. ¿Cuál fue el caso de eso? ¿Se recuerdan la tarjeta, jóvenes? La tarjeta SIGA y la tarjeta que daba, que al final no sé si alguna vez el Transmetro, Transmetro llegó a usar Transmetro llegó a usar tarjeta, pero esa es imposición del poder público. También, ¿en qué más vemos la imposición del poder público, jóvenes? ¿Qué pasa si ustedes tienen su negocito? ¿Qué pasa? Y lo quieren tener legalito y todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el poder público ahí? ¿Qué debemos pagar, Karen? A ver, ¿qué debemos pagar? Impuestos. Entonces es una obligación mercantil, o sea, ahí nos están obligando a pagar impuestos. Si ustedes venden, paguen impuestos. ¿Quién nos obliga? El Estado. Y por eso es que ahorita, por eso dicen, entre más fortalecido está el Estado, más las obligaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, a ver, ustedes nunca vieron que en Estados Unidos muchos de los mayores delincuentes, por ejemplo, Al Capone, ¿por qué terminó cayendo Al Capone? ¿Será que por la gente que mató? ¿O por qué fue a la cárcel Al Capone? ¿Por qué se lo llevaron a la cárcel, jóvenes? Por evasión de impuestos, licenciado. Por evasión de impuestos. O sea que como que vale más los impuestos porque nunca lo agarraron por haber matado tantas personas y por haber hecho tantas cosas. No, lo agarraron porque no le pagó sus impuestos al Estado. Entonces hay que ver qué es el poder que tiene la imposición del poder público. Y aquí muchas veces nosotros, miren, hoy sufriendo con pagar impuestos, porque si no, mañana ya es multa y todo. Bueno, otra de las cosas, jóvenes, es el negocio jurídico. Ustedes saben que el negocio jurídico, como dijimos, son todos, es lo que estamos viendo ahorita. Todos estos contratos, todos estos negocios que hacemos. Entonces, esa es una fuente de la obligación. Cualquier negocio que hace genera obligaciones. Y entonces, de esa cuenta existe el negocio jurídico unilateral y el negocio jurídico plurilateral. En el unilateral solo una parte se compromete. ¿Qué quiere decir esto? Que solo hay una parte que queda obligada a cumplir ese contrato.
mientras que en el negocio jurídico pluricultural ambas partes se comprometen. Normalmente el unilateral es cuando, por ejemplo, un contrato de donación, pues solo hay una persona obligada, el otro pues, no está obligado a nada, simplemente la sola persona que va a entregar el bien es la que se obliga. En pluricultural, pues son casi todos los contratos, ahí se obligan ambas partes, ¿verdad? Uno se obliga a entregar el producto y otro se obliga a pagar. En un contrato de suministro, un contrato de arrendamiento, un contrato, todos los tipos de contratos. Entonces, esas son las fuentes de las obligaciones mercantiles, jóvenes. Pues nada, no sé si tienen dudas, jóvenes. De mi parte, todo claro, licenciado. Muchas gracias. Para los que entraron un poquito tarde, solo para recordarles, jóvenes, muchos están preguntando, el primer parcial vale 25 puntos, lo mismo vale el segundo parcial, jóvenes. Entonces, entre ambos parciales, ustedes hacen 50 puntos de zona. Hay 20 puntos netos aún en juego, jóvenes. Como estos 20 puntos son ya sea que les hagamos una prueba corta, ya sea que les hagamos algo, yo voy a hacer estos 20 puntos, los voy a dividir en dos partes. Una es que yo no sé si va a ser una o dos conferencias, ahí todavía estoy pensando bien eso. Dos conferencias de lo que estamos viendo en el curso, que les va a servir para su diario. Y vamos a hacer dos conferencias aquí por la zona 9, en un lugar así algo sencillo, pero donde puedan ustedes venir un sábado a escuchar una conferencia y de ahí hacer un resumen, como de verdad se hacía antes. Por eso es que ojalá abran la U y la verdad es que ojalá abran la U porque eso es bueno. Sí, va a ser en la tarde, jóvenes. La idea es que la verdad es que aprendan algo, entonces que aprendan algo fuera de lo que estamos viendo electrónicamente. O sea, no es que no se esté aprendiendo, pero creo que es necesario eso también de estar en un lugar oyendo, sentado, y va a ser un tema muy bonito. Estoy buscando, la verdad es que me estoy buscando a un par de conferencistas buenos que nos puedan dar unas conferencias sobre algunos temas que van de acuerdo al curso, claro que son de acuerdo al curso, que nos van a servir en nuestro trabajo. Y entonces, y de ahí quiero ver su capacidad de poder escuchar y atender, ¿verdad? Entonces ahí se van a ganar esos 20 puntos netos. Entonces denme en tiempo, tal vez en 15 de marzo ya tengo todo bien programado. Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, pues denme en tiempo y ahí van a tener sus 20 puntos. La idea es que regresemos un poco a hacer lo que hacíamos antes, ¿verdad, jóvenes? Hacer antes eso, que a mí siempre me gustaba hacer conferencias, o que antes ustedes tenían que pasar a exponer, o de repente algo que se me ocurra, jóvenes, donde de repente también nos podamos ver en persona, y porque yo creo que si ahorita los pongo a exponer, creo que nadie ha expuesto porque ustedes ya entraron en pandemia, ¿verdad, jóvenes? Entonces, como ya entraron en pandemia, creo que ninguno de ustedes no ha expuesto nunca, y la verdad es que eso es importante hacerlo. La conferencia, no, de repente vamos a ver, estoy viendo, jóvenes, porque la verdad es que hay que ver cómo se incentiva el curso, porque es necesario. Van a llegar ustedes al área profesional y ahí tienen que exponer, joven. Y entonces ahí sí no hay, no sé cómo lo hicieron este año, pero ahí sí hay que exponer, jóvenes, y hay que hacerlo, hay que quitarse ese miedo, porque eso incluso le sirve a uno cuando va uno a empresas. Nosotros debemos presentar los estados financieros ante los gerentes, ante los socios de una compañía, ante ellos. Entonces uno debe saber expresarse, saber exponer, no ir con miedo, y eso nos lo da la práctica. Nos lo da, bueno, en la U me enseñaron a hablarle a la gente así con propiedad. Cuesta, jóvenes, porque cuando yo estudié cuesta, pero eso hay que quitarse el miedo, eso se aprende. Hasta dar clases aquí dando clases se le quita a uno bastante el miedo. Entonces, créanme que quiero hacer algo así porque creo que es esencial hacerlo. La verdad es que no sé cuánto tiempo más va a seguir cerrada la U, entonces mejor vamos a hacer algo así. Bueno, jóvenes, yo por mi parte el día de hoy ahí vamos a terminar. Cualquier cosa que necesiten, ya las notas están subidas, jóvenes. La verdad es que ahí están sus notas. Les fue bastante bien. Eso me agrada bastante, pero sí hay que practicar un poco más, ¿verdad? ¿Vieron quienes sí tienen muy bajo? No se desanimen porque todavía falta. Ya si solo con los trabajos tendrían 20 puntos y los hacen bien, ¿verdad? Entonces, ahí estarían 5 puntos, todos 11 puntos y ya
y allá en la zona mínima al menos. Entonces. Pero bueno, jóvenes, pasen una feliz noche. Los veo hasta el próximo martes, ¿verdad? Gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche. Nick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Nick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche. Carmen levantó la mano. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Perdón, licenciado, tengo una consulta. Mire los trabajos que hay que entregar, ¿cuáles serían? Es que como yo no tengo... Esos ahí entreguen. Eso, solo hay uno, creo que es el que hay. Es el que dejó el licenciado. No sé, ¿cuál fue el que dejamos, Julio? Ahí ya no está. Pero entonces déjeme averiguar y le publico en el WhatsApp. Lo que pasa es que, perdón, es que yo tuve inconvenientes con mi computadora donde yo tengo todos mis archivos y todo. Pero Entonces, todo lo nuestro lo puede bajar desde el Classroom, ahí está todo. en el Classroom. Ajá, ahí está todo. Sí, es que hasta ayer tuve acceso, porque lo que pasa es que le dieron mantenimiento a mi computador. Bueno, sí, no tenga pena, ahí está el Classroom todo, no tenga pena. Bueno. Gracias. Bueno, jóvenes, feliz noche, nos vemos.